Tengo que empezar por decir que vamos a abordar uno de los temas que a mi parecer es uno de los más prácticos que encontramos en la palabra de Dios. Si hay algo que yo veo en la Biblia es su practicidad en todas las áreas de nuestra vida. Como cualquier cosa que usted quiera encontrar de cualquier tema, la Biblia tiene un consejo, una instrucción, una guía de Dios para cualquier cosa. Y este tema que tiene que ver con el dar no es la excepción. No me alcanza una hora para todo lo que quisiera decirle de esto, así que voy a tratar de sintetizarlo mucho. Pero a la vez este es uno de los temas que más revela lo que hay en nuestros corazones. Tan es así, bueno, y tal vez ni siquiera nos hemos percatado de eso, ¿verdad? Hablar acerca del hábito del dar revela lo que hay en nuestro corazón, porque tan es así que solo mencionar esta frase y esta palabra ya hace que algunas personas se indispongan a lo que van a escuchar, ¿cierto? Ya algunos solo escuchar que se va a hablar acerca del dar ya hizo un cortocircuito y ya cerró su mente y su corazón, ¿verdad? Sin siquiera haber escuchado qué se va a hablar. Pero les pido que nos demos la oportunidad de primero escuchar, y si después queremos seguir con esa actitud está bien, pero primero escuchemos lo que Dios quiere decirnos acerca de este tema. Entonces, para empezar, quiero que vayamos a 2 de Corintios, al capítulo 8, para hablar un poquito del origen en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el dar. Dice el verso 1: Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuche y preste atención a que lo primero lo que hace referencia es a la gracia de Dios. Y este es el detonante, es el inicio, es lo que genera la actitud que vamos a ver. Dice, la gracia de Dios ha sido manifestada con los de Macedonia, es un lugar en Europa, si no me equivoco, entre Asia y Europa. ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Dice el verso 2, esos hermanos de Macedonia que estaban en grande prueba de tribulación. Pero en medio de esa grande prueba de tribulación, dice, había una abundancia de gozo en ellos. Y dice que la abundancia de su gozo, pero además, ¿qué dice? Su profunda, ¿qué? No es que eran pobres, ¿verdad? Eran profundamente pobres. Hoy le diría, posiblemente estaban viviendo en pobreza extrema. Entonces, están en una gran tribulación y son sumamente pobres. Pero la abundancia de su gozo y la gracia de Dios que les fue dada, dice que su profunda pobreza, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Wow. Dice Pablo, que es el que les escribe, pues doy testimonio de que, subraye esa palabra, ¿cómo dice? Con agrado. Eso es una actitud. Eso es una actitud. Con agrado han dado. ¿Y cómo han dado? Ahora voy a describir la forma en la que dieron. Han dado conforme a sus fuerzas. Pero no solo conforme a sus fuerzas, sino dice, aún más allá de sus fuerzas. Y yo me pregunto, ¿pero qué es lo que dieron? Si viven en pobreza extrema. ¿Ah? Dice Pablo, en esa condición, en esa situación, en medio de la tribulación y de su escasez, de su pobreza, abundaron en el dar. Y lo hicieron con una actitud de agrado. Y lo hicieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. No sé, tal vez quiere decir, dieron aún hasta lo que no podían dar. Y vea este verso 4, hermanos, que es impresionante esta actitud de esta iglesia. Dice,
pidiéndonos, rogándonos. Los hermanos de Macedonia, dice, nos pedían con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Quiero que entienda esto conmigo. Es una iglesia, primero dice Pablo, que ha recibido la gracia de Dios. Es una iglesia que está en una gran tribulación. Es una iglesia que vive en pobreza extrema, pero que en medio de esas condiciones tiene un corazón generoso y han ayudado a otros hermanos que estaban pasando una situación difícil también, y lo hicieron con agrado y pusieron todas sus fuerzas y más allá de las que tenían, y rogaron para que les permitieran dar. Porque posiblemente Pablo dice, ¿cómo se le ocurre a usted? No, usted no tiene nada que dar. Dice, déjeme, permítame. Les rogaban que les permitieran darle a los otros. Wow. Qué descripción, hermano. Qué iglesia. ¿Qué había en el corazón de estos hermanos? Insistían y rogaban para que les permitieran tener, y dice ahí, el privilegio de participar, de dar. Entonces, esta iglesia veía el dar como un privilegio, no como una carga, no como algo que pesaba, sino como un privilegio. Este texto para mí es sumamente importante porque destruye uno de los grandes mitos en cuanto al dar. Dar es para los ricos, para los que tienen mucho, para los que sí les alcanza. Eso es un mito. Porque esta iglesia vivía en profunda pobreza. Y yo no sé de dónde sacaron para dar, pero ellos anhelaban dar, rogaban que les permitieran dar y veían dar como un privilegio. Wow. Estamos describiendo una de las primeras iglesias del Nuevo Testamento. Pero también vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos a una iglesia que dice por ahí el capítulo 4, 5, 6, en esos capítulos, esta iglesia dice que vendían sus propiedades, sus terrenos, sus casas, hermano. Los vendían y tomaban ese dinero y lo repartían entre todos para que la abundancia de unos cubriera la necesidad y la escasez de otros. Ese era el fin de vender esas propiedades. Entonces, con estas dos referencias trato de resaltar y entender cómo era la actitud de la primera iglesia, de la iglesia naciente en el Nuevo Testamento respecto a este tema del dar. Porque ellos, lo que algunos llaman la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia de Cristo, nos enseña a nosotros, nos marca el rumbo, el camino por el que nosotros, la iglesia de casi 2000 años después, debemos caminar también. Y yo veo a una iglesia que se alegra en el dar, que no tiene problema con despojarse de lo que es suyo, de lo que tal vez con mucho esfuerzo obtuvo. La pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué había en el corazón y en el entendimiento de esta iglesia que tal vez no está en el nuestro hoy? ¿Qué entendieron ellos que nosotros no hemos entendido? ¿Qué recibieron ellos que nosotros no hayamos recibido también hoy? ¿Qué comprendieron que aún nosotros no hemos comprendido? Porque cuando yo le describo a usted esta iglesia, estoy seguro que muchos pensarán, eso es como una fantasía, es como un cuento, ¿no? Dice, yo voy a vender mi casa para darle comer a otro de la iglesia. Yo voy a dejar lo que es mío, yo voy a entregar mi carro, no sé. Wow, eso, bueno, es que no es nada fácil, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿qué había en esta iglesia que hoy yo no lo entiendo de esta manera tal vez? Vayamos a Mateo, el capítulo 6, porque quisiera que comprendamos lo que a mi entender es la causa del por qué. El por qué no vemos
todo lo que tiene que ver con los bienes materiales como lo veía esta iglesia. El por qué no vemos todo lo que tiene que ver con las riquezas como lo veía esta iglesia del inicio. El capítulo 6 es parte del tal vez más famoso y renombrado mensaje de Jesús, donde hay 3 capítulos en el que se extiende una serie de enseñanzas de Él. Y creo que la causa del por qué no tenemos ese corazón y ese entendimiento que tenía esta iglesia que hemos descrito, la podemos sintetizar en un solo verso que está en el capítulo 6 de Mateo. Jesús está hablando en algunos versos atrás del que vamos a leer, que es el 24, viene hablando de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, viene hablando prácticamente de dónde está puesto nuestro corazón en cuanto a las riquezas. Y en el verso 24 dice, ninguno, o sea, nadie, no hay una sola persona sobre esta tierra, ninguno puede servirle a 2 señores. Ninguno puede tener 2 amos, ninguno puede tener 2 dueños. Yo no le puedo pertenecer a 2 personas. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y le pone este sello: no pueden servirle a Dios y a las riquezas. Nadie puede estar sirviendo a Dios y a la misma vez estar sirviendo a las riquezas, porque o le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo a las riquezas, pero no puedo estar haciéndolo con los 2 a la vez. Yo no puedo tener 2 amos. Si yo hoy le pregunto a usted, ¿quién de esos 2 es su amo? La gran mayoría posiblemente dirá, yo le sirvo a Dios, hermano, a las riquezas no. ¿Quién sabe? Yo puedo decir y puedo pensar que sirvo a Dios, pero mi vida, mi conducta, mi entender y mi saber respecto al dar pueden estar diciéndome todo lo contrario y yo no me he dado cuenta. Por eso les dije al principio que este es un tema que es uno de los más reveladores, de los que más nos muestra lo que hay dentro de nuestro corazón y de lo que muy posiblemente ni siquiera nos hemos percatado. Cuando hablamos de dar, algo se mueve dentro de nosotros, para bien o para mal, que nos muestra qué es lo que realmente hay dentro de nosotros. Es como el sensor de alarma, de alerta, que nos dice realmente qué es lo que hay en nosotros. Es como un escáner que nos lee y que nos muestra qué hay dentro de nosotros. Siguiendo el ejemplo de las maletas de David, usted ha visto que en el aeropuerto, no sé, tal vez en las películas o el que ha podido viajar, ponen su maleta sobre una banda que pasa en medio de un cajón que es un lector como de rayos X, y entonces mientras su maleta pasa ven qué va ahí adentro, y algunos cuando están viendo la camarita dicen, uy, sí, ahí está lo que yo metí. Qué torta, lo van a ver. La enseñanza de la Biblia en cuanto al dar es como un escáner que nos deja ver lo que había dentro. Y tal vez algunos de esos hombres que la esposa les alista toda la maleta y no saben ni qué llevan, ¿verdad? A veces así vivimos. Y de repente nos pasan por ese escáner y dicen, uy, eso estaba ahí. Bueno, entonces la pregunta, bueno, Jesús para mí esta es la causa del por qué no entendemos el dar como la iglesia de los Hechos, la iglesia de Corinto y todas las que hablan en el Nuevo Testamento. Es muy posible que sin saberlo nosotros estemos viviendo para las riquezas, que nuestro amo y nuestro dueño sea eso y no Dios. Cuando hablamos de riquezas no se refiere a mucho dinero. Riqueza se refiere a bienes materiales, riqueza se refiere a posesiones, se refiere sí al dinero en sí, a todas estas cosas que tienen que ver con tener. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta dar? ¿Por qué se nos hace difícil dar? Es posible que nuestra vida esté direccionada en el hacer dinero, en el poseer cosas,
en el tener un estatus social o lo que sea que les llame o lo que quieran entender como eso. Que nuestra vida esté orientada en satisfacer nuestros propios deseos. Que nuestra vida esté orientada en buscar nuestro propio beneficio, etc. Es decir, en este momento, hasta lo que llevamos a este momento, podemos estar dándonos cuenta que en realidad no estamos viviendo para Dios, sino para nosotros mismos. Puede ser que esté entendiendo ahora que su vida no está dirigida a vivir para la gloria de Dios y para extender el reino de Dios, sino que su vida puede estar orientada en buscar su propio bien, su propio beneficio, su propia satisfacción, cumplir sus sueños, sus metas, sus deseos solamente. Y entonces tenemos mal el enfoque. Estamos caminando hacia un precipicio, porque el libro de Eclesiastés habla mucho de esto, pero se lo voy a decir en palabras que podamos entender parte de la idea de Eclesiastés. Una de las cosas que dice es: entre más uno tiene, más quiere. Nunca se sacia el ojo de ver. Nunca. Aquel que vive pensando, cuando yo tenga aquello voy a ser feliz, voy a sentirme satisfecho, llega a eso y no lo es. Hay personas que tienen una gran esperanza en tener una casa propia y creen que cuando tengan su casa propia van a ser plenos, felices, y tienen su casa y no lo son. Hay gente que dice: cuando yo tenga ese salario, ese puesto, cuando llegue a ganar esto, y pueden llegar y no alcanzan la satisfacción y la felicidad que pensaban que iban a tener cuando llegaran a eso. Porque es que ahí no está. Ahí no está el secreto, ahí no está la abundancia, ahí no está la felicidad, ahí no está lo que llena el alma. Jim Carrey, tal vez algunos de ustedes lo conocen, un famoso actor de Hollywood. Jim Carrey, que es un gran payaso en todas sus películas, es comediante. Una vez leí una de sus frases, decía algo como esto: ¿cómo desearía que toda la gente llegara a tener todo el dinero que quiere para que pudieran comprender que ahí no está la felicidad? Un hombre que ya tuvo todo lo que quería y tal vez más, y después de llegar a tener eso entiende que ahí no está el secreto, hermano. Ahí no está. Entonces, vivir para las riquezas no es llegar a ser un millonario, no, es que si mi corazón vive orientado en eso, en buscar tener y almacenar y acumular y solo para mí, estoy viviendo para las riquezas, aunque sea un pobre. Pero estoy viviendo para las riquezas, aunque sea pobre. Eso es lo que enseña este verso de Mateo 6:24. Porque si yo no estoy viviendo para el Señor y para buscar el beneficio de mi prójimo, entonces estoy viviendo para mí. Y si solo vivo para mí, las riquezas se han convertido en un Dios para mí. Por eso dice Jesús: o tienes a Dios, vives para Dios, Él es tu amo, tu dueño, o lo son las riquezas, los bienes materiales. Porque ese deseo de acumular y de tener se convierte en nuestro Dios. Nuestra vida gira y se mueve en función de eso, de alcanzar aquello, de tener aquello. Si es así, entonces podemos entender hoy que nuestro Dios es el dinero y no el Dios al que adoramos cada vez que venimos aquí. Algunas personas basan, escuche esto, su valor, ¿cuánto valgo yo? Algunas personas basan su valor, determinan su valor por lo que tienen o por lo que no tienen. Muchos que tienen abundancia se sienten muy valiosos porque tienen abundancia. Y muchos que tienen escasez se sienten muy poco valiosos porque no tienen bienes y dinero. Y entonces su valor lo determinan en función de lo que tienen. Y no solo su valor lo determinan en función de lo que tienen, sino que el valor del resto de las personas lo determinan con la misma medida. Entonces, cuando veo a alguien que tiene abundancia, que tiene dinero, que tiene bienes, lo veo como alguien superior. Y cuando veo a alguien que no tiene, que es pobre, que mendiga,
lo veo como alguien inferior, porque están poniendo el valor de una persona al nivel de sus pertenencias, de sus bienes, de su abundancia, hermano. Y estamos cayendo en el terrible pecado de la acepción de personas, del que habla Santiago en el capítulo 2. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en el dar si mi inclinación siempre es buscar mi propio beneficio y mi satisfacción? También puedo caer en el dar de una forma hipócrita. Si tengo mucho y pienso que al dar realmente hay una buena intención en mi corazón, no necesariamente, hermano. Yo he estado 2 ocasiones en Haití y he visto muy de cerca lo que David le está hablando. Y créame que cuando usted llegue a Haití, si algún día va, tendrá que contenerse para no llorar y no querer entregar toda su vida ahí. Pero una vez hablaba con un muchacho en Haití y él decía que aquellos que llegan, porque hay muchas ayudas que llegan a Haití, mucha gente con ayudas, y algunos de ellos piensan, usted no viene aquí porque la gente de aquí le interesa. Usted viene aquí porque usted quiere sentirse mejor, porque usted quiere sentirse generoso, porque quiere sentirse bueno, porque quiere sentirse que piensa en el pobre, no por los que estamos aquí. Porque usted se va a ir de aquí en unos días y después se va a olvidar de todo lo que pasa aquí. Y hermano, desnuda el corazón nuestro. Y eso me hace preguntarme a mí cuál es mi actitud cuando doy. ¿Qué estoy buscando cuando doy también? Entender los principios bíblicos del dar nos ayuda a ejercitar nuestro corazón en esta práctica que es totalmente opuesta a la corriente de este mundo. Mientras la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, el mundo nos dice que tenemos que guardar para nosotros, que usted busque lo suyo, que usted no se deje pasar por encima de nadie, etc. La práctica de dar es opuesta totalmente, de dirección contraria a lo que este mundo quiere que nosotros veamos. Entonces, lo que sucede es que muchas veces vivimos por los criterios y conceptos mundanos y carnales en cuanto al dar y pensar que si doy me va a faltar. Yo me pregunto, ¿qué pensaba esta iglesia de Corinto cuando en su pobreza extrema dice, permítame dar, no me impida ese privilegio? ¡Wow! Porque definitivamente no veían como el mundo ve esto. Entonces, dar es una práctica que va en contra de la inclinación pecaminosa de nuestro corazón de buscar siempre el beneficio nuestro, de llenarnos de avaricia. Le voy a decir que para mí el dar se ha convertido en un escudo que me protege el corazón de llenarme de avaricia. Es un escudo, es un arma que me permite a mí guardar mi corazón de que se llene de avaricia. Porque el tener y la abundancia es algo muy difícil de manejar, hermano. ¿Sabe? La necesidad y la escasez nos lleva a estar dependientes de Dios, necesitados de Dios, sobreviviendo con lo que se puede. Y dependemos de Dios y vamos a la oración y rogamos a Dios para que Él provea lo que falta, porque no tenemos y no tenemos a dónde ir. Pero llega la abundancia y muchas veces lo que produce es que nos alejemos de Dios, que no, lo que era una dependencia de Dios ahora realmente depende de mí. Ya estoy tranquilo, ya no necesito estar ahí llorando y diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo pago aquello? ¿Cómo compro esto, lo otro? No. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, dígale a los ricos que no pongan su confianza, su esperanza en las riquezas de este mundo, porque ellas son perecederas, sino que la pongan en el Dios vivo. Entonces, vamos a leer, ya Uri predicó la mitad, vamos a leer 1 Corintios 29, Crónicas, primer libro de Crónicas, gracias.
Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Quiero resaltar varias cosas aquí. Bueno, el contexto de este capítulo tiene que ver con que David quiere hacer un templo para Dios. Y Dios le dice a David, bueno, sí, vamos a hacer un templo, pero no lo va a hacer usted, lo va a hacer su hijo Salomón. Porque usted ha derramado mucha sangre, sus manos están llenas de mucha sangre, David. Y dice el verso 1, empecemos a leer del verso 1, dice, dijo el rey David a toda la asamblea, a todo el pueblo, a todo el país, a la nación de Israel, se dirige y les dice David, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios para construir el templo. Él es joven, es tierno de edad, esta obra es grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Y quiero que veamos la actitud de David, el cómo él hace que esta obra siga adelante, aunque él no sea el que la va a construir. Dice el verso 2, David dice, yo con todas mis fuerzas, se parece a lo de los corintios, dieron con todas sus fuerzas y más allá de ellas. Dice David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de colores, toda clase de piedras y mármol. ¿Cómo termina el verso diciendo? En abundancia. David está diciendo, yo he acumulado todo esto, todos estos materiales con los cuales va a construirse el templo y se van a usar un montón de cosas. He acumulado mucho para la construcción de este templo. Con todas mis fuerzas he preparado todo esto. Verso 3. Y note esa palabra, si tiene lapicero y usted de los que rayan su Biblia, le voy a decir algunas palabras que puede ir subrayando en el verso 2, abundancia, la última palabra. Además de esto, dice David en el verso 3, por cuanto tengo mi afecto, subraye esa palabra, hermano, afecto. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tengo mi corazón ahí, tengo un deseo profundo de que ese lugar sea construido para la alabanza de nuestro Dios. Dice, como tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. ¿Qué quiere decir eso? David era el rey de Israel, era como el presidente de la nación. Y todo lo que habla el verso 2 posiblemente lo acumuló, no suyo, sino de su nación, los bienes del Estado de Israel. Pero dice, es que no solo es el país el que va a poner esto, dice, yo, verso 3, de mi tesoro particular, de lo mío, de lo que me pertenece a mí como persona, de mi tesoro particular, yo guardo oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, las he dado también para la casa de mi Dios. Y bueno, en el verso 4 enlista cuánto es, y si convirtiéramos esa cifra, hermano, le aseguro que no le caben los ceros en la cabeza para entender a cuánto equivalía ese tesoro que David está entregando y aportando. Habla de talentos de oro, de ofir, de plata refinada, son materiales que usted y yo posiblemente no conocemos. Verso 5, de nuevo como en el verso 2, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda obra del artífice. Y esta pregunta del verso 5 es muy importante. Dice, después de él como presidente decir, este país, de los tesoros de este país hemos destinado para construir el templo, de mi tesoro personal también he entregado para construir el templo, y él se pone como un ejemplo para la nación, para la gente. Es el primero en dar el paso de dar. Y pregunta, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Subraye, por favor, márquela en color, póngale luces, colores, bombetas, lo que sea, la palabra voluntaria. Escúcheme,
Nunca, nunca, espero yo, por lo menos mientras yo esté aquí, me voy a pelear con cualquiera por esto, pero nunca usted, desde aquí adelante, desde esta iglesia, o por lo menos de las iglesias que componen esta misión de la que somos parte, nunca tendrá un mandato y una obligación a dar algo que usted no quiera dar. Dar es un acto voluntario. Dar es algo que tiene que salir del corazón. Si no sale, no sale. Si usted no quiere, no quiere, y no hay problema con eso, hermano. Dar es una cuestión que tiene que ver con madurez espiritual y con fe, y no todos han llegado a ese punto. Y está bien. Hay que crecer en el Señor y algún día tal vez llegará. Pero si no lo quiere hacer, usted no se sienta incómodo por estar aquí. No se sienta incómodo porque también es parte de la iglesia. Hay muchas otras cosas en las que todos lidiamos de una u otra manera. Algunas personas tienen un problema y lidian en su corazón con el dar, y está bien. Hay que trabajar. Hay que crecer en eso, como tenemos que crecer en muchas otras áreas de nuestra vida. Así que sepa que nunca a usted se le obligará a dar nada que usted no quiera dar. Haremos muchas invitaciones para dar, porque dar está en el ADN de la iglesia. Lo vimos en Hechos, lo vimos en Corintios. Eso se sale, brota, es natural en el creyente. Y por eso vamos a invitar, porque también es un privilegio, así como lo entendieron los de Corinto. Y hay una gran bendición en hacerlo. Por eso también insistiremos, invitaremos y abriremos un montón de opciones para dar a otros. Porque otra cosa que usted se dará cuenta en esta misión es que nunca, lo que se pide, nunca será para enriquecer a un hombre o a un grupo o a una familia. Cada cosa que usted da la puede ver reflejada en bienes o en servicios. Porque de eso se trata el dar. Porque ese es el fin del dar. Y entonces David, después de ponerse como un ejemplo, dice: ¿quién quiere hacer lo mismo que hice yo? Pero de forma voluntaria. ¿Quién quiere voluntariamente ofrecerle algo a Dios? Como país ya ofrecimos. Yo como el líder, como la cabeza de esta nación, también ya ofrecí de lo mío. ¿Quién más quiere? Es lo que está diciendo David. Entonces dice el verso 6 que la actitud de David, bueno, esto ya lo agrego yo, pero lo que dice el verso 6 es que entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenas, los administradores de la hacienda del rey, es decir, el resto del liderazgo, ¿qué hizo? Lo mismo. Ofrecieron, ¿cómo? Subrayo otra vez esa palabra: voluntariamente. Ofrecieron también voluntariamente una ofrenda para construir la casa del Señor. Y dice el verso 7, bueno, lo que dieron, vamos a brincarnos ese porque va a repetir un montón de cosas. Brinquémonos el verso 8, que también es lo que dieron, lo describe. Y el verso 9, es muy lindo este verso, hermano. Dice que después de dar, después de entregar de sus bienes y de ofrendar a Dios de forma voluntaria, ¿cómo era la actitud del pueblo? ¿Qué sintieron al dar? Alegría. Se alegró el pueblo. ¿De qué se alegró? Por haber contribuido. ¿Cómo? Otra vez, hermano, ¿cuántas veces hemos leído esa palabra? Voluntariamente. El pueblo se alegró porque pudo contribuir de forma voluntaria a la construcción del templo. Y dice luego, porque, oiga esa otra descripción al dar, ¿cómo dice? De todo corazón. Wow. Entonces, ¿cómo dieron? Primero, voluntariamente. Segundo, de forma alegre. Y tercero, de todo corazón. Dieron de todo corazón. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, otra vez, voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, dice el verso 10, que el rey David se alegró mucho. ¿Por qué se alegró mucho? ¿Por lo que dieron? ¿Por lo que dieron? No.
por cómo lo dieron, por la actitud que había en su pueblo al dar, voluntaria, alegre y de todo corazón. Porque lo que él sentía, él dijo, mi afecto está en la casa de Dios, tengo un deseo profundo de construir este templo para adorar a Dios. Y el pueblo imitó esa conducta. Y él se alegró porque ellos pudieron ver lo mismo que él estaba viendo. Y dice, se alegró el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y David hace esta oración. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y empieza el verso 11 a decir, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, oiga qué pregunta, hermano. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. Aquí está recordando el hecho de la esclavitud de Israel, de su peregrinaje en el desierto, de los años que caminaron sin tener un lugar donde vivir. Eran nómadas, vivían de aquí para allá, viviendo en tiendas. Arme la tienda, desarme la tienda, camine, vuelva a armar la tienda, desarme otra vez la tienda, siga caminando. Ni siquiera tenían un lugar para ellos. Estaban de paso. Y David recuerda esto aquí. Dice, somos extranjeros y advenedizos delante de ti como nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como la sombra que no dura. Este verso es muy importante, ya lo vamos a ampliar. Verso 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. Y todo, otra vez esta expresión, todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Si usted repasa del verso 11 al verso 16, ¿cuál es la palabra, el común denominador que hay en toda esa oración? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Ah? Verso 11, tuya. La tierra y los cielos son tuyas. Tuyo es el reino. Y es que si dijera, por cada palabra, si dijera un tuyo, hermano, yo conté por lo menos 9 veces la palabra tuyo, tuyas, de ti, de tu mano, todo quiere decir lo mismo. Es una oración donde David está diciendo, Señor, es que, ¿qué es nuestro? Todo es tuyo. ¿Qué me pertenece a mí si todo es tuyo? Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, los cielos y la tierra son tuyas, las riquezas, los bienes, todo procede de ti, todo está en tu mano. ¿Qué no le pertenece a Dios? ¿Qué no es de Dios?
Dice Dios en un versículo, mío es el oro y mía es la plata. Mías son las bestias del campo. Todo es suyo. ¿Quién creó todas las cosas? Fue Dios. ¿A quién le pertenece todo? Es de Dios. Y nosotros nos llenamos de orgullo y de soberbia diciendo, esto es mío. Esta es mi casa, yo trabajé por ella. Ese carro es mío, yo lo compré. Este dinero es mío, con mi sudor de la frente. Eso es orgullo y soberbia. Esta comida yo la compro. ¿Y qué pasa si la materia prima que está en el suelo no estuviera ahí? Si no hay un agricultor trabajando la tierra para llevar el pan a nuestra mesa. Si Dios no pone sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer negocios, ¿de dónde sale el dinero? Alguien muy orgulloso dice, ¿cuál Dios? Soy yo el que trabaja. Y si un día tiene un accidente y su capacidad de pensar, que tal vez sea el motor con el que usted produce dinero, y su capacidad de pensar se ve alterada, ¿de dónde va a salir su riqueza y sus bienes de las que tanto tal vez se llena de orgullo un hombre? Y si un día tiene un accidente y usted trabaja con sus manos y pierde su brazo, ¿ahora qué va a hacer para producir el dinero? Se acabó la dependencia de usted mismo. Y tal vez pueda entender que aunque tenga mucho o tenga poco, nuestra vida está en las manos de Dios. Y todo lo que tenemos o podamos tener, se lo debemos a Él. Todo es suyo. Todo es suyo. Todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, nosotros no somos dueños de nada. Solamente somos administradores de lo que le pertenece a Él. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que no es nuestro? Solamente somos administradores de lo que no es nuestro. La Biblia usa la palabra mayordomos, que es lo mismo, administradores de lo que no nos pertenece. Me encanta una canción de Marcos Vidal, es uno de mis compositores favoritos, español, que dice, vivimos de prestado, hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida. Hemos hecho nuestro lo que realmente pusieron en nuestras manos de forma prestada. Aún nuestra vida, hermano, no nos pertenece. No nos pertenece. El salmista escribe en el Salmo 95 o 96 acerca de eso, dice, tuyos somos, ovejas de tu prado. Cuando yo entiendo que nada me pertenece, no voy a tener ningún problema en despojarme de lo que de por sí no era mío. Nunca lo fue. Solamente estoy administrando algo que pusieron en mis manos, pero nunca ha sido mío. Cuando entendemos esto, el dar deja de ser una carga, deja de ser algo pesado. Es que es parte de nuestra identidad, corre por el ADN de la iglesia, hermano. El dar es algo que se sale de nosotros, así como se salía de la primera iglesia. Veamos el verso 15. El verso 15 es muy importante. Algo que David tenía claro al hacer esta oración es que en esta tierra, en este mundo en el que vivimos, no estaba su tesoro, no estaba su riqueza. David está pronto a morir cuando está escribiendo esto. Y tal vez está entendiendo, ¿y ahora qué hago con todo esto? Nada de esto se va a ir conmigo de todas maneras. Y entrega sus riquezas. David entiende que en este mundo no había nada que guardar, no había nada por acumular, nada que apreciar, no había nada de valor para él. Su tesoro estaba puesto en lo eterno,
en el deseo de adorar a su Dios, de construir un lugar en el que la gente se reuniera a adorar a su Dios. David está poniendo su mirada en lo eterno. Cuando escribe el Salmo 145 que mencionó David ahora, él dice: te exaltaré eternamente y para siempre. Su mirada está puesta en lo eterno, no en esta tierra, hermano. Es un rey lleno de posesiones, de bienes, de riquezas, de poder. Y dice: te exaltaré, mi Dios, mi rey. Él es mi rey, Él está por encima de mí. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Wow. Nos cuesta dar cuando nuestro afecto y nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo. Nos cuesta, nos duele, nos pesa. Pero cuando yo entiendo que nada de este mundo tiene valor, que al final de cuentas, dice la última parte de ese verso 16, nuestros días son como una sombra que no dura. Hoy yo estoy aquí, no sé si mañana estaré. Jesús escribe menciona en una de sus parábolas, le dice a la gente: cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Necio, dice, esta noche vienen a llevarte tu alma, y todo lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Te esforzaste, trabajaste, te afanaste, ahora tienes lo que querías, pero esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué del fruto de todo ese trabajo y ese esfuerzo que tal vez costó abandonar la familia, que tal vez costó 2 trabajos, que tal vez costó no pasar tiempo con sus hijos, por tener, por acumular, por decir: no, les voy a dar lo mejor, todo lo que pueda? Ellos no necesitan bienes, hermano, no necesitan cosas. Un niño, usted le da un regalo y él se entretiene con la caja y se olvida de lo que viene adentro. Un niño no necesita tantas cosas, no necesita a nosotros. Nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra guía. Los bienes de este mundo, hermanos, se acaban, son efímeros, se van, desaparecen. No le demos tanto valor a eso. Cuando vemos la vida con estas otras gafas, con estos otros lentes, no tenemos problema con despojarnos de lo que sea. No tenemos problema con eso. David hace en el verso 14 una pregunta que es sumamente reveladora. Acabamos de leer la cantidad de oro, plata, piedras, maderas y cosas de valor que tanto David como el pueblo aportaron de forma voluntaria. Y David pregunta en el verso 14: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer cosas semejantes de forma voluntaria. Es decir, ¿qué mérito hay en lo que estamos haciendo? ¿De qué me voy a inflar yo el pecho por lo que estoy dando? Dice: si todo es tuyo, Señor, si esto no es mío, si yo solamente estoy regresando lo que tú pusiste en mis manos. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién soy yo? ¿Qué estamos haciendo de valor? ¿Qué grandeza hay en aportar todo lo que estamos aportando? Y al final todo es tuyo. Nunca fue mío. Solo regresa a quien le pertenece. Nunca fue mío. El principio más importante que podemos resaltar de esta oración es comprender eso. Cuando yo estoy entregando algo, nunca fue mío. Nunca me perteneció. Siempre fue del Señor. Porque todo lo que yo tengo viene de la mano de Dios. Y en el verso 7 quisiera que notemos la palabra alegría. 17. La rectitud te agrada, y por eso yo con rectitud de corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y he visto con alegría a tu pueblo, dando con espontaneidad también. Con alegría y con espontaneidad. Y el último verso que leímos, que es el 18, termina esta oración de una forma tan linda, diciendo: conserva en el corazón, conserva por siempre, Señor, esta voluntad que yo estoy viendo hoy en este pueblo. Esta alegría para dar, consérvala siempre.
la voluntad del corazón de tu pueblo, consérvala siempre de esa manera. Y encamina el corazón de ellos hacia ti. Hermano, la abundancia es tan difícil de manejar que cuando Dios va a introducir a Israel, después de sacarlo de Egipto, de la esclavitud, cuando los va a llevar a la tierra que Él les prometió, les hace una advertencia y le dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Porque cuando llegues a ese lugar, vas a tener lugares para habitar que tú no construiste. Vas a tener campos para cosechar que tú no trabajaste, que no sembraste. Vas a ir a tomar algo por lo que no te esforzaste, pero yo te lo voy a dar. Pero cuídate de no olvidarte de tu Dios, de saciarte y olvidarte de quién te dio eso que hoy estás disfrutando. Es más fácil vivir en escasez que en abundancia, hermano. Es más fácil. Cuando yo comprendo que todo lo que tengo viene de Dios, que nada es mío, que no soy dueño de lo que tengo, entonces yo entiendo que cuando estoy dando realmente no estoy haciendo un sacrificio. Tampoco estoy haciendo méritos de nada. Solo estoy devolviendo aquello que me fue dado. Y este tema, les dije al principio y se lo voy a recordar, pone al desnudo nuestro corazón. Lo desnuda, hermano. Yo no le he hablado todavía, y no lo voy a hablar hoy porque no me da tiempo, pero no le he hablado de cómo dar, de qué cosas dar, en qué cosas dar. Solamente hemos hablado de lo que hay en el corazón para dar, de lo que impide que lo hagamos, de lo que nos estorba. Hay mucho más que hablar de esto, pero este tema desnuda lo que hay en nuestro corazón. Nos revela lo sutil y lo profundo que puede ser nuestro pecado. Podemos estar viviendo en un constante pecado en esto y no entenderlo, y no percibirlo, y pensar que todo está bien. Yo puedo estar viviendo para las riquezas y no para Dios, y no haberme dado cuenta de eso. Es sutil. Puede haber un profundo pecado de idolatría en mi corazón hacia los bienes y las riquezas que yo no me había dado cuenta que estaba ahí. Puede estar tan disimuladamente escondido como tan arraigado en mi corazón. La avaricia y la idolatría, hermano, son como la hipertensión. La presión, yo tengo hipertensión arterial. Yo pasé años sin saber que tenía eso. La hipertensión arterial se le llama un asesino silencioso, porque está ahí haciendo estragos y usted no tiene síntomas de nada. No se siente nada. Usted no se da cuenta porque no hay síntomas. Es un asesino silencioso. Es un mal del cual no nos percatamos hasta que viene alguien con un medidor de presión y lo pone en nuestra mano y dice: su presión está voladísima. Ajá, ¿de verdad? No lo sabemos, no nos damos cuenta. Nos podemos sentir en perfectas condiciones, nuestra salud perfecta, pero el medidor de la presión nos está diciendo que hay algo que está mal. Nos está diciendo que hay otra realidad. Yo me siento muy bien, pero dentro de mí está pasando algo que me está destruyendo y yo no me he dado cuenta. Yo puedo ignorar esa realidad que el medidor de presión me está diciendo, si quiero hacerlo. Pero aunque yo ignore lo que pasa, eso no va a cambiar el hecho de que yo tengo un problema de salud. Y lo mismo pasa con este tema del dinero, de la abundancia, de los bienes, de la avaricia. Yo puedo ignorar si quiero que hay un problema en mi corazón, pero aunque yo lo ignore, no cambia el hecho de que ahí está. No lo cambia. Y hermano, para terminar, quiero que entendamos esto. En Cristo encontramos la oportunidad de ser redimidos,
de este pecado. La oportunidad de ser rescatados de la idolatría que puede haber en nuestro corazón, del amor que podemos tener hacia el dinero y hacia los bienes materiales. Cuando encontramos en Cristo la perla más preciosa, así como David encontró en Cristo la perla más preciosa, el bien más preciado del mercado, el tesoro más valioso que podamos obtener, que es la salvación de nuestras almas. Cuando yo encuentro eso en Cristo, he sido redimido de esa idolatría, de este pecado. Una vez que hemos recibido este inmerecido regalo, llegamos a comprender lo mismo que entendió David. Primero, que en este mundo no hay nada digno de valor, en lo que valga la pena que yo gaste mi vida trabajando por eso. Y segundo, que nada de lo que yo tengo a mí me pertenece. Todo es suyo. Y por eso usaré todo lo que venga a mis manos de una forma que glorifique a Dios. De una forma que pueda ser útil para bendecir a otros. Eso es lo que había en el corazón de la iglesia de Corinto. No importa si yo no tengo, hay otro hermano, hay prójimo mío que está muriendo de necesidad, de hambre. Y de lo que yo tenga o pueda conseguir, yo voy a hacer algo por mi prójimo. Hermano, ¿usted no ha pensado cómo es posible que con $30 un niño pueda comer durante todo un año? Hermano, eso lo podemos gastar nosotros en una salida o dos con nuestros hijos. En una salida o dos. Pero hay un niño que come todo un año lectivo con esos $30. Lo que para nosotros es poco, para otros es muchísimo. Muchísimo. Y no importa cuánto sea, lo que importa es lo que hay en nuestro corazón al hacerlo. Amén. Póngase.